Causa mucha confusión y más entre los usuarios de Nikon el entender por qué, si estamos pensando en cambiarnos a la línea Z, a la larga o ya tendremos que empezar a comprar lentes u objetivos nuevos. Sí, estamos hablando de las cámaras sin espejo. Nikon nos dice que con un adaptador que se llama FTZ vamos a solucionar el problema, pero la realidad no es así. Muchos usuarios, de los cuales me incluyo, y a la larga tuvimos que pagar un alto precio por pasarnos a la línea Z. En este video lo que quiero hacer es contarte de este importante punto para que así estés prevenido. I came from the mud, there's dirt on my hand. Buenas, ¿cómo estamos? Acá Nicolás, comenzando con otro video en un bonito lugar. Hoy centrados en aclarar algunos de los mitos o confusiones que surgen a la hora de migrarnos a las cámaras sin espejo. En la época de las cámaras analógicas no existían los lentes tal cual hoy los conocemos, sino que había que girar los anillos exteriores del objetivo para así configurar algunos parámetros como podrían ser la apertura o algo muy importante como el enfoque. En cada fotografía había que comenzar de nuevo el proceso, algo que a la larga se iba tornando como una especie de reflejo del fotógrafo. No obstante, y con el posterior desarrollo de la tecnología en cámaras fotográficas, Nikon y Canon comenzaron a vender y ofrecerle a sus usuarios unos novedosos lentes o objetivos que tenían la particularidad de poderse autoenfocar, algo que para los usuarios era un gran avance. Ese pesado proceso de mirar, enfocar, más si teníamos problemas visuales, que tenemos que usar anteojos con el lente de la cámara, ahora los nuevos lentes se encargaban de solucionar ese problema. Y de esta forma nos garantizaba que más cantidad de fotos salieran nítidas. Y ojo, estamos hablando todavía de una época analógica. Estamos hablando de que tenías 24 opciones para sacar fotografía con el viejo carrete o rollo de acetato. No obstante, y la parte interesante, que para lograr estos avances tecnológicos, eso de poder generar un autoenfoque en los lentes, había que desarrollar una tecnología que para el momento no existía. Lo que buscaban era un mecanismo que la misma cámara le diera la orden al lente para que girara el anillo de un lado o el otro y así corrigiera el enfoque. Incluso de la misma forma que lo veníamos haciendo con nuestras manos. No podíamos también, además, bloquear eso de hacerlo manualmente. El proceso manual tenía que continuar existiendo. Y bueno, teniendo en cuenta que en ese entonces la tecnología disponible era bastante rústica. Alcanzar ese fin tenía una complejidad importante. ¿Cómo podían hacer para insertar dentro de un lente un motor que tenía un tamaño considerable y además funcionaba de forma eléctrica? ¿Cómo podía ser la solución para abastecer de electricidad a ese motor y generar una comunicación de ida y vuelta entre el objetivo y el lente? Además, si ustedes observan un objetivo que en realidad es un tubo, mucho espacio alrededor para poner ese motor no quedaba. Es por eso que luego de muchas pruebas y errores encontraron una solución práctica. Nikon particularmente puso dentro de su cámara, dentro del body, algo que se llamaba el motor de enfoque. Pues sí, de esta forma Nikon pensó que la mejor solución era poner el motor dentro de la cámara. Y después de todo, esa solución no estaba tan mal. No obstante, esto requería toda una línea nueva de lentes u objetivos, algo que se llamó AF o autoenfoque. Y valiéndose de una nueva conexión mecánica entre el cuerpo y el lente, el motor de enfoque se activaría al presionar el botón de disparo, ajustando finalmente lo que sería el enfoque. Digamos que venía a ser una suerte de tornillo que se le comandaba desde el cuerpo de la cámara para que gire y el lente acataba la orden y movía el enfoque. No obstante, todos los anteriores lentes, que hasta ese momento eran 100% manual, no podían disfrutar de este nuevo avance. Para estos usuarios, Nikon les dijo: ok, no hay problema, sigan usando sus anteriores lentes con el nuevo body, pero solo que no podrán disponer de este nuevo avance, el autoenfoque. Así que aquí comenzó una de las grandes migraciones de la época en el entorno de la fotografía, pasarse del lente manual al que venía con el autoenfoque. Los lentes que eran 100% manuales empezaban a ser considerados como antiguos u obsoletos. Ya los usuarios no querían usar sus manos para enfocar. El usuario promedio quería un lente u objetivo con ese fantástico avance, porque era lo último de la época. No obstante, el cambio a una cámara que ya incluyera el motor de enfoque tenía un costo superior. Por su lado, Canon dijo no.
No hagamos eso, no pongamos el motor dentro del cuerpo de la cámara. Continuemos con los bodies tal cual están. Esta división en la tendencia lo único que hizo fue acarrear problemas al bolsillo del consumidor final, mientras estas compañías seguían vendiendo equipos con nuevas tecnologías. Luego, más adelante, entrados ya en la era digital, donde nuevamente el usuario tuvo que volver a adaptarse a esos cambios. Ahora las cámaras eran digitales. El usuario comenzó a percibir que lo que estaban haciendo estas empresas, después de todo, era una especie de abuso. Te encandilaban con los espejitos de colores, que eran las cámaras nuevas, y en definitiva vos tenías que seguir pagando plata de tu bolsillo. A pesar de la nueva era digital, la tendencia de mantener los motores de enfoque dentro del cuerpo de la cámara se mantuvo. Nikon dijo, bueno, para los que recién comienzan en esto de la fotografía, ofrezcamos una línea con varios modelos en el cual en el body no tenga ese motor de enfoque. De esta manera el costo va a ser mucho más accesible para esas personas que recién comienzan. Esta nueva línea tendría el motor de enfoque dentro de los lentes, tal cual lo estaba haciendo ya Canon. Es aquí donde Nikon a esa línea le llama las D3000, D5000, cámaras muy populares desde hace unos años atrás y hoy en día, por su precio, tienen tres principales características. Primero, eran cámaras más baratas, bien pensadas para un usuario que se estaba iniciando, un usuario que no tenía viejos lentes de otras épocas. Segundo, si le iban a poner el motor dentro del lente, ¿por qué no ya aprovechar y cambiar de formato? Pasar al formato recortado o de X. Por un lado, de esa forma abaratamos costos al cambiar el formato y además le metemos el motor de enfoque. Como sabemos, en fotografía tenemos dos factores, el factor recortado y el factor full frame. Esa línea de cámaras de Nikon, la D3000, D5000, usaba el factor recortado, que es un sensor más pequeño con un lente más pequeño. El tercero, como ya se los comenté, el motor de enfoque, iría en los lentes. Algo que en definitiva, por un lado, se iría adaptando a las tendencias de otras compañías. Luego sí, para las cámaras ya de un nivel superior, para los usuarios más avanzados, el motor de enfoque lo mantendríamos en el body. Y esto permitiría a esos usuarios poder usar su vieja gama de lentes con autoenfoque. Mientras que la competencia, Canon, Sony, Fujifilm, dijeron no, nosotros vamos a mantenernos con el motor de enfoque en el lente. Si Nikon quiere hacer las cosas de a su manera, que las haga. Y de esa forma, evitémosles a nuestros usuarios, a nuestros queridos usuarios, esa transición y cambio de tecnología que odian. Es así que el usuario de cámaras analógicas de la compañía Canon tenía un autoenfoque en sus lentes que se llamaba EF. Cuando luego Canon también pasó a la era digital, las nuevas cámaras digitales podían continuar utilizando sus viejos lentes con la tecnología EF. Todo hasta aquí bárbaro, pero años después a alguien se le ocurrió quitar de las cámaras de foto o DSLR el espejo. Aquí surge la nueva tendencia de las mirrorless, como se le conocen en el mundo entero. Ese espejo fue reemplazado por una pequeña pantalla que va en el visor. Ahora cuando nosotros vemos por esa mirilla, lo que estamos viendo es una pantalla que está reproduciendo lo que ve el sensor del lente de la cámara. Algo que si bien sí es un gran adelanto, porque antes lo que veíamos a través del espejo era un reflejo de la realidad con nuestra sensibilidad que tiene el ojo. Las nuevas cámaras mirrorless lo que hacen es mostrarte en una pantalla lo que ella está interpretando, que en definitiva puede ser para algunos algo positivo y para otros algo negativo. Ahora la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes que puede haber pasado en la era de las mirrorless con el motor de enfoque? Bueno, ya entrados en la época de las mirrorless, hace unos pocos años atrás, Nikon se volvió a replantear las cosas y dijo, bueno, quizás esta sea la mejor oportunidad para aprender de la competencia. ¿Qué tal si aprovechamos a quitar el motor de enfoque de las cámaras y lo dejamos 100% en los lentes? No obstante, y más para los usuarios avanzados que tenían los viejos lentes AF con autoenfoque del motor de la cámara, tenían que mantener esa compatibilidad en las nuevas cámaras mirrorless. Si tú tenías una cámara DSLR con espejo, ahora ibas a poder mantener ese lente, pero en una nueva cámara del formato mirrorless, sin espejo. ¿Cómo? Tendrías que comprar un adaptador que iba entre la cámara y el lente. El famoso adaptador FTZ, que es muy popular ya, que hay dos versiones, que en realidad esas letras quieren decir pasar de la montura F a la Z. Es muy sencillo el nombre. Bueno, dijeron los usuarios, bueno,
Nikon está de mi lado, me está dando una super cámara mirrorless, toda moderna, y encima me está dando un adaptador que me simplifica los problemas. Pongo mi viejo lente y la sigo usando, aprovechando las nuevas posibilidades que tienen estas cámaras. Pues no, había otro problema. Todos los lentes que antes eran AF o autoenfoque, ahora en las mirrorless no funcionaban. Y no importaba si usabas el adaptador. De un día para el otro, en esta transición a las cámaras mirrorless, Nikon dejó atrás una vasta gama de lentes que tenían esa particularidad de ser autofoco para funcionar y que había sido la delicia de los usuarios profesionales para desarrollarse en este mundo de la fotografía. Recordemos que las viejas cámaras con motor en el body y para los usuarios avanzados eran realmente caras, eran cámaras bastante robustas y ahora esos usuarios estaban bastante decepcionados. Y sí, amigos, aquí tendría que hacer un apartado que hablara sobre por qué los usuarios se terminan hartando de ciertas marcas y se pasan a otras. Pero ¿saben qué? Creo que es un universo ese tema y mejor lo dejamos para otro video en el futuro. En definitiva, si tú tenías una cámara Nikon DX de la gama inicial y te pasabas al mirrorless, sí podés seguir utilizando tus mismos lentes, dado que esos lentes tienen el motor de enfoque adentro. Y las cámaras mirrorless con el adaptador lo van a saber manejar a su antojo. Eso sí, acordate que vas a necesitar con tu nueva cámara ese adaptador que sale unos $100. Por otro lado, si eres un usuario avanzado que tenías una cámara de la gama D600, D750 o la popular D850 que hoy en día sigue costando $2.500, olvídate, porque esos lentes que tenías anteriormente, si eran AF autofocus, hoy no te van a servir en la nueva línea Z. Aunque esto nos pueda enojar un poco, porque en definitiva vamos a tener que volver a pagar y pagar por otras cosas más, tiene un punto bueno, que es que si vamos a usar una cámara de la línea Z, está bueno utilizar un lente de la misma gama, de la línea Z. Acuérdense que Nikon, además de lentes nuevos para la línea Z, ha hecho bastantes adelantos y más en el tema de los motores de enfoque. Son mucho más rápidos, más silenciosos, ni nos damos cuenta que está funcionando ese motor dentro de ese lente. En un anterior video yo había contado que a mí en lo personal esta transición a la línea Z me había costado mucho más de lo que yo inicialmente me había pensado. Porque no solo fue comprar la cámara Z, sino también ese dichoso adaptador. Y en el momento que yo lo compré andaba en el torno de los $250. Y además, para mi sorpresa, mi cámara anterior, la Nikon D7500, tenía varios lentes muy buenos de la vieja época que eran todos autofocus, o sea, necesitaban del motor de enfoque. Algo que tengo que ser sincero y decirle que anteriormente yo no había reparado, no me había dado cuenta de eso. Porque pensé, bueno, con el adaptador ese que vende ahora Nikon lo resuelvo. Y no, no fue así. Tengo que decirles que me dio mucha pena tener que desprenderme de 2 o 3 lentes que tenían que eran espectaculares. Una calidad de imagen, una calidad de color que era grandiosa. Y tuve que desprenderme para poder comprar insumos para la línea Z, que dentro de todo son mucho más regulares que los que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo no salí a comprar un lente más caro de la línea Z. Yo compré la versión más económica que había. Y ¿saben qué? Al día de hoy, cada vez que voy a tomar fotografías de paisaje, como este lugar que estoy, y pongo ese lente que es más barato y después lo veo en mi computadora cómo quedó la foto, ahí me acuerdo de que tendría que haber invertido un poco más de plata quizás en la línea esa especial que tiene Nikon, que es la línea S. Suena un poco entreverado, pero la cosa es así: todos los lentes de las cámaras mirrorless de Nikon, los buenos, tienen una S al costado. Esos son los lentes buenos, pero esos son los lentes más caros. Cuando yo lo compré, no pude darme el lujo de pagar un lente de esa calidad, compré uno más barato con lo que había vendido de mis anteriores equipos. Y hoy lo sigo lamentando. Repito, algo que dije en un anterior video y despertó las alarmas de algunos seguidores de mi canal. Al día de hoy me sigo cuestionando si realmente valió la pena el haberme pasado a la línea Z. Quizás para disfrutar el 100% de este avance tecnológico tendría que haber invertido en otro lente mucho más costoso que me diera más beneficios. Pero ¿saben qué? Estoy cansado de gastar en cosas que realmente no me dan seguridad de nada. Así que resumiendo, lo mejor que puedo hacer con este video es contarles mi punto de vista, mi experiencia, para que así estén prevenidos y no tengan sorpresas más adelante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.